Vamos a hablar del principio de polaridad, continuando con la serie de ciclos o serie de charlas sobre los principios herméticos. Hablar de cada uno de estos principios, en particular también el principio de polaridad, nosotros lo vamos a abordar acá desde una perspectiva más cotidiana que filosófica, dado que este principio se presta para analizarlo desde perspectivas de alta profundidad filosófica, espiritual, etc. Acá vamos a tocar muchísimos temas, pero no vamos a profundizar el tema del ser, el no ser, la irrealidad o realidad del universo. Este principio es la base de aquellos que dicen que este universo es irreal. Entonces, entender todo eso es parte del principio de polaridad en sus niveles avanzados. Posiblemente, si de parte de las personas que están acá, de los que están en los grupos, de los que están en el canal, hay la solicitud de que demos también adicionalmente, más que una conferencia, un video filosófico, lo podríamos planificar. Pero debe ya como salir como una solicitud. Entonces, básicamente, vamos a tomarlo desde la perspectiva ya dentro de lo filosófico cotidiano, para que llegue también a cada uno de ustedes en sus vidas, en su puesta en práctica. Todo eso es importante que lo tengamos presente. Pero igualmente, bueno, comenzamos por definir el principio con su axioma. El axioma dice: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Esto, cuando lo abordamos claramente desde una perspectiva sencilla, es decirle a una persona: tú sabes que el amor y el odio es lo mismo. Tú sabes que el amor y el odio, la diferencia que tienen es de vibración. Una está hacia un polo y otro hacia otro. Cuando empezamos a plantear este tipo de cosas y empezamos a analizar qué es polaridad de qué, entonces estamos comenzando a entender. A veces se piensa que el odio y el amor son totalmente diferentes, y no son diferentes, son los opuestos idénticos en naturaleza. De hecho, no existe una línea separatoria clara entre el amor y el odio. Por eso muchas de las relaciones amorosas, hombre y mujer, pueden resultar tan problemáticas y conflictivas. Así que debemos tener presente esto, tener claramente presente esto, porque de eso se basa la polaridad. Veamos la siguiente lámina, donde vamos a leer el corpus hermético nuevamente, pero otras afirmaciones adicionales sobre esta misma ley. Lo que leímos anterior fue anteriormente fue el axioma. Ahora vamos a ver otras frases adicionales. Quien ven en la imagen es una estatua de Hermes. Es aquí Hermes o Mercurio, a quien se le adjudica la autoría de todo lo que estamos viendo. Y tiene miles de años ya que se escribieron estas cosas. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza,
difiriendo solo en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Entonces fíjense que las famosas paradojas como tal no existen. No quise profundizar en el tema científico, el tema de las paradojas. Y no lo quise hacer porque eso sería una sola charla dedicada al tema científico, como el tema de las paradojas reconciliantes se pueden demostrar que esto que hablaba del cuerpo hermético es totalmente así. No vamos a tocar esa parte científica, vamos a tocar otros temas de citas aparte científicas sobre esta ley. Pero este tema de las paradojas no. Lo interesante es que todo tiene dos polos. Por eso viene un dicho antiguo que dice: hay tanto de malo en el mejor de ustedes y tanto de bueno en el peor de ustedes que no sé lo que esperar. Entonces, ¿qué pasa? Todo tiene su polo, bueno y malo. Por eso cuando a mí me plantean ustedes que tienen un problema con una persona y yo les he dicho, llamen las partículas positivas de esta persona, es posible porque hasta el más malo tiene partículas positivas y hasta el mejor también tiene las negativas, a menos de que sea un ser que haya trascendido todas esas cosas. Entonces es importante entenderlo. Lo mismo pasa con las situaciones de la vida. Toda situación que llamamos negativa tiene su lado positivo y toda situación positiva tiene su lado negativo. Nadie puede negar el aprendizaje y experiencia que dan horas de dolor. Horas de dolor enseñan más que años de felicidad. Entonces, no estoy diciendo que vivamos en el dolor, pero cuando nos toca aprender, nos toca tomar ese aspecto positivo, y es parte de lo que esta ley nos enseña y lo vamos a seguir retomando, ¿no? Pero lo importante, los semejantes y sus opuestos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza. La diferencia es de grados o de vibración. Y recuerden la charla de vibración, que la vamos a tener acá disponible, la tengo disponible en el canal también, y la vamos a tener en el video ajustado en la parte superior del derecha. Entonces, importante esto, entender que los polos y los opuestos son idénticos en naturaleza. Viendo la siguiente, vamos a analizar superficialmente un poco la polaridad. Ya vimos un poco lo que dice el cuerpo hermético, que es la polaridad. En la ciencia, por ver un caso, tenemos la polaridad. Es la propiedad física que disponen aquellos agentes que se acumulan en los polos de algún cuerpo y que se polarizan. Recuerden que eso sucede en la pila, el polo positivo y el polo negativo. Eso es lo que está diciendo en ciencia. Y eso lo tenemos en la lámina, específicamente en la parte donde está la imagen, donde estamos viendo los dos polos que están unificados por un tercer polo que simboliza en química la polaridad, ¿no? Dice, continuando la definición, la polaridad es característica de cada enlace y se debe a diferencia de electronegatividad entre átomos entrelazados. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo cito? Porque la polaridad es la que permite el enlace. Cuando se habla de enlace covalente, en química, lo que lo permite es la polaridad. La polaridad. Ahora fíjense que ahora la definición en química es: la polaridad química es una propiedad de las moléculas que representa la desigualdad de cargas eléctricas en la misma. Esta propiedad se relaciona con otras propiedades químicas y físicas como son la solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición, fuerza intermolecular, etc. ¿Qué quiero que entendamos? Que aunque se habla de polaridades dentro de la parte química y electrónica, lo cual nos abre el campo del electromagnetismo nuevamente, es decir, la atracción. Eso nos muestra la relación que tiene la polaridad con la famosa ley de atracción. Realmente se puede decir que el principio de polaridad es la propia ley de atracción. Entonces vamos a ver otras curiosidades científicas que siguen avalando, ¿no? Habló en la otra definición sobre la solubilidad. Si es la polaridad la que permite la solubilidad, fíjense lo que dice la solubilidad. Dice,
Es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otra. Como el agua, cuando se forma el jugo de naranja, es la capacidad que tiene el azúcar, el limón y el agua en hacerse uno y formar un nuevo producto, ¿no? Que puede tener una relación con el trabajo en equipo, pero para que esto se dé tiene que existir solubilidad en química, se tienen que estar compatibles, tienen que estar polarizados. El punto de fusión es la temperatura a la cual el estado sólido y el estado líquido de una sustancia coexisten en equilibrio térmico a una presión atmosférica. Podríamos pensar que se forma como un yin y yang. Otro punto de ebullición de un compuesto químico es la temperatura que debe alcanzar este para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Para el proceso inverso se denomina punto de condensación. Cuando se pasa de estado líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, o es ebullición o es punto de condensación. Eso lo vemos cada vez que hervimos agua y vemos el agua, el vapor, o vemos también la ebullición de las gotitas pegadas a la tapa de la misma olla. Pero la realidad es que todo esto tiene que ver con la capacidad polar del agua. Las fuerzas intermoleculares, que es otra curiosidad, es la cohesión es distinta de la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo. ¿Qué significa eso? Que cuando hay fuerzas de atracción, o se cumple la ley de atracción, que es la misma ley de polaridad, o principio de polaridad, cuando se cumple este principio, las partículas adyacentes internas se atraen. Es decir, eso significa que cuando yo estoy feliz en el hombre, cuando me siento feliz, todas mis partículas y mi química corporal reaccionan a la felicidad. Cuando me siento triste, todas mis partículas internas reaccionan a la tristeza y a la infelicidad. Y ahí las trombosis, los infartos, todo lo que producen las depresiones, las rabietas y ese tipo de sentimientos. Y eso es la cohesión, según la ciencia. Mientras, entonces, dice la cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo. Mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Entonces imagínense eso, la adhesión es cuando yo estoy feliz y atraigo a mi núcleo, a mi mastermind, a mi círculo interno, a mi grupo interno, a mis amistades íntimas, lo que llega hacia mí es lo que yo estoy emitiendo. Y volvemos a los mismos principios. Lo que yo emito es lo que yo atraigo. Es decir, la polaridad, lo importante que tiene es que va a atraer sus polos iguales. Entonces, si yo estoy polarizado en el odio, yo voy a atraer odio a mi vida y gente que sienta lo mismo. Si estoy polarizado en el amor, voy a atraer gente que esté polarizada en el amor. Por eso es que hay tantas discusiones sobre cómo las personas pueden vivir en un mismo sitio, en una misma ciudad, en una misma región, en un mismo país, y tener dos versiones de vida totalmente diferentes. Porque es el entorno en el cual tú estás viviendo. Y una vez en una conferencia presencial que di antes de pandemia, una de las tantas que dimos, decía una persona, es que yo en Venezuela me da miedo salir a cada esquina porque siento que me van a robar y entro en pánico. Y yo escuchaba a la persona y decía, pareciese que viviéramos en otro país diferente. Vivimos en el mismo país, es mi visión. Si esa persona sale a hacer una encuesta entre sus amigos, conocidos y allegados, va a tener una respuesta idéntica a la de ella. Y si yo hago la encuesta, yo voy a tener una respuesta más parecida a la mía. Simple, porque nuestra polaridad determina la atracción, determina lo que nosotros vamos a atraer a nuestra vida. Sí. Así que cuidado con la polaridad, cuidado con entender de qué lado de la balanza estamos.
Entonces continuamos con la siguiente lámina, ya dimos un repaso a algunos puntos científicos, siempre me gusta. Vamos a cerrar entendiendo un poco la polaridad con otro tema científico. Eso que ustedes ven, no vamos a hablar de ese tema como tal, sino que lo coloqué como una referencia. Es el sistema global de predicción del clima. Esto es lo que ustedes ven en rojo, acá en el mapa. Ustedes ven aquí zonas rojas son las más cálidas y zonas azules son las frías, más o menos, -10. Y aquí entre 30, si estuviese abarcada la zona donde yo vivo, estaría rojísima. Porque siempre hay 40. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué me llama la atención? Que en el mapa nosotros vemos ese movimiento, esos colores entremezclados. Vemos cómo en la medida que está más acá, vemos un rojo y vemos cómo los colores van variando, tal cual lo vimos en la vibración. Cuando hablamos de la ley de vibración, nosotros le hicimos varios ejemplos con el sonido, con la luz. Si no lo recuerdan, los invito a volver a ver el video. Si no lo han visto, los invito a ver el video. Entonces, ¿qué nos muestra acá? ¿Qué se demuestra acá? Que el frío y el calor es lo mismo. Están en una misma línea. No hay una separación clara entre uno y otro. Porque al final es lo mismo. Solo están ubicados en diferentes vibraciones. Así que esto deja más que claro y asentado este principio. Cuando yo llevo este principio a lo psicológico, a lo emocional, es donde viene interesante cuando yo digo que la alegría y la tristeza sí pertenecen a una misma emoción básica, o el amor y el odio a una misma emoción básica. Yo no voy a dar nombres, pero hay algunas filosofías que dicen que si usted siente en una escala, que la escala es relativamente correcta, que si usted siente odio, usted cambia ese odio a un sentimiento también negativo, menos negativo, usted está avanzando. Eso no es exactamente así, porque la realidad es que el odio se puede cambiar a amor, la tristeza a alegría. Un ejemplo para ello es la oración de Francisco de Asís. Pueden buscar la oración de San Francisco de Asís, que él habla claramente: cuando haya odio yo ponga amor, donde haya tristeza yo ponga alegría, donde haya guerra yo ponga la paz. Él entendía a la perfección ese principio bien interesante. Dentro de la filosofía hermética antigua se manejó mucho el término de transmutación mental. La transmutación mental, según la define el propio corpus hermético, dice: la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Entonces es donde entra la transmutación de San Francisco de Asís. Cuando haya odio, yo ponga amor. Donde haya tristeza, yo ponga alegría. Donde haya enfermedad, yo ponga salud. Y la realidad es que esa es la transmutación mental. Entender lo que estoy viviendo y sintiendo en el momento y llevarlo a su popular positivo. ¿Por qué positivo? Porque es de más alta frecuencia. Es lo mismo que hacemos con la música. Cuando escuchamos o estamos mal y les decimos: escuchen ondas alfa, escuchen a Beethoven, a Bach, o escuchen ondas alfa de laboratorio, que también las tenemos hasta publicadas en el canal. Escucha estas ondas alfa para cambiar tu vibración. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ese es el arte de transmutación mental. Esa es la alquimia de la que hablaban los alquimistas, que los quemaron por hablar de eso, de convertir el hierro en oro. Otra forma conocida
en la antigüedad por los herméticos o hermetistas era la paradoja divina. Vamos a citar una parte del axioma de la paradoja porque es larga. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso, y de esta manera triunfa. Fíjate que la alquimia, antes de continuar leyendo, la alquimia, hoy en día se habla de alquimia o de magia como un tema de algo de brujería, magia negra o cosas del diablo. Y volvemos al punto que siempre aclaro. Ha sido una mala interpretación completa, ha sido muy utilizado para mal por el New Age, pero la realidad es que la alquimia, los alquimistas, lo único que practicaban era esto que les estoy explicando: convertir el odio en amor, la tristeza en alegría, la guerra en paz, el descontrol en control, la ignorancia en sabiduría. Como decían los grandes maestros hindúes, avidya en vidya. Entonces, ¿qué es importante acá entender? Eso es la alquimia. Cada vez que yo aprendo a cambiar mi odio en amor a través del perdón, que es el motor transmutante en este caso, mi odio en amor, yo estoy siendo un alquimista. No soy ningún brujo ni seguidor de Satanás. Lo aclaro porque tengo que enfatizar este tema y que empecemos a entender que no importa qué creencia religiosa ustedes tengan, es importante que todos nos convirtamos en alquimistas, aunque les moleste la palabra. Ahora define. La maestría consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, más claro no se puede, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma de los maestros. ¿Quién es un verdadero maestro? Aquel que transforma su vida. Francisco de Asís, por ejemplo, es un verdadero maestro en su vida, en su ejemplo y en su obra. Indiferentemente, Mahatma Gandhi también, Martin Luther King también, Sri Ramakrishna también. Entonces usted dirá, quizás no conocen varios de los que estoy nombrando, o sí los conocen, pero todos son de diferentes ideologías, porque no es la ideología a la que tú perteneces, ni siquiera a quien dices adorar, ni la religión a la que perteneces, sino cómo tú transformas tu interioridad y conviertes todas tus emociones negativas, las transformas en emociones positivas. Cómo tu falta de aspiración espiritual la conviertes en aspiración espiritual. Cuando digo aspiración espiritual, es la búsqueda interior de conectarnos con ese aspecto de la divinidad y de la espiritualidad que existe dentro de cada uno de nosotros y hacia el cual nosotros debemos buscar y redirigir nuestra fuerza para tener una vida sublime, libre, feliz, llena de alegría y llena de una verdadera libertad. Esa libertad que no puede quitar nadie, porque es una libertad que nosotros mismos hemos construido. Entonces la paradoja divina dice que todo lo inferior puede ser superado a través de polarizarte de lo superior. Continuemos con la siguiente lámina. Dice también el corpo, esta semana hemos hecho muchas citas del corpo. Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad y concentre la atención en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable se mata cambiando la polaridad. Entonces les voy a poner un ejemplo en moderno y en un tema que a las personas les gusta. Si usted necesita dinero y usted se preocupa, la preocupación es el polo negativo realmente a la opulencia, ¿no? Entonces, lo que estás consiguiendo es alejar las posibilidades de solucionar tu problema. Entonces, lo no deseable se mata cambiando su polaridad, es decir,
haciendo el trabajo de Francisco de Asís, haciendo el trabajo de cambiar mi polaridad para que ella atraiga lo que yo quiero. Y pongo, siguiendo con el ejemplo del dinero, por eso la gente empieza a quejarse o a lo que uno llama a llorar porque no tiene algo. Y la realidad es que ese llorar lo único que hace es que me polariza del lado opuesto, el lado de la escasez, no del lado de la opulencia, porque escasez y opulencia en la mente son dos estados de conciencia de una misma línea. Ahora, ¿en dónde estoy enfocado? Si mis actos, mis sentimientos y mis acciones son hacia la escasez y la queja, entonces no voy a poder realmente hacer mi trabajo. Cuando ustedes ven gente que dice que es mala o gente que hace daño, esa es gente que está sufriendo muchísimo. Solo es eso. No son malos, son personas llenas de sufrimiento. Entonces, cuidado en lo que concentran y enfocan. Recuerden la charla que dimos de concentra tu mente, enfoca tu atención. Está en YouTube, la pueden ver también cuando deseen. Porque el enfoque utiliza los mismos neurotransmisores que la preocupación. Es decir, si usted se concentra, los neurotransmisores, las zonas del cerebro que se encargan de procesar la concentración, son los mismos neurotransmisores que se encargan de procesar la preocupación. Así que o estás preocupado o estás concentrado. No se pueden hacer las dos cosas. Es mentira. Ni que sea mujer, como el famoso mito de que hacen muchas cosas a la vez. Así que es importante que entendamos esto. Nos concentramos y cambiamos el polo automáticamente. Pero si nos quejamos, si hablamos, si solo vemos no vamos a conseguir ningún resultado si no nos desenfocamos de lo negativo que estemos viviendo y nos enfocamos hacia lo que queremos. Y ese enfoque tiene que ser integrado. Dice también Corpus, la mente, así como los metales y los elementos, puede transmutarse de grado en grado, en condición, de polo a polo, de vibración a vibración. Entonces la mente también lo puede hacer. Hago esta cita porque esta cita complementa la cita científica que nosotros ya hicimos. Tal cual funcionan en materiales semiconductores, por ejemplo, en la electrónica, así funciona la mente, igual. Todo el proceso avalancha, todo el proceso que estudian los electrónicos, todo el proceso de el recorrido de los huecos, aunque ya eso se está demostrando que eso está equivocado en muchos detalles, pero funciona tal cual se estudia, hace que los equipos electrónicos funcionen. Solo que no existen huecos, sino toda la parte de los neutrones. Pueden ver la charla del enredo cuántico y se explica. Pero todo eso que se estudia en la electrónica también aplica a nuestra mente, igualito también. Entonces vamos evolucionando de condición en condición, de polo a polo y de vibración en vibración. Por eso insistimos, escuchen frecuencias alfa, hagan afirmaciones, cuiden las cosas que escuchan todo el día, cuiden la música, cuiden todo. Porque la manera en que la mente trabaja es de esa misma, avanzando de polo en polo. Y hay que tener cuidado, señores, la tristeza no se puede transmutar a amor, la tristeza se transmuta a alegría, la intranquilidad en paz. Tenemos que entender, porque yo no puedo cambiar el frío en agua. O sea, yo puedo cambiar el frío a calor y el calor al frío. Y es tan simple que si usted vive en una zona muy caliente como la mía, usted prende un aire acondicionado y ya transmutó. Usted vive en una zona muy caliente, usted prende una calefacción o prende fuego y da calor y ya usted transmutó. Pero en la mente es a través del enfoque, de lo que enfoco, es que yo puedo ir cambiando. Por eso es importante cambiar cada uno de los pequeños hábitos que nosotros podamos tener en la vida. Aquí en mi ciudad hay gente de todo el mundo. ¿Y cómo estás tú?
Y la gente responde, aquí llevan dólares. Entonces, llevan dólares. O me dicen, mal, pero no es tu culpa. Y así una cantidad de cosas. Y parece mentira que hasta sentimientos, porque no es solo palabras, sentimientos como eso nos marca dentro de una polaridad. Y esa polaridad es la que va a producir la atracción. Entonces, si usted se la pasa escuchando noticias grotescas, si usted se la pasa viendo cosas feas, ¿no es cierto? Que precisamente al momento de darse este en vivo, estamos en la víspera de Halloween, que dimos una charla hace poco, que está también en el canal. Y si usted ve cosas feas, usted se enfoca en eso. Entonces usted se polariza en eso, y la polaridad que aprendimos hoy, la polaridad es la que produce la atracción. Entonces la ley de atracción de la que se habla en el famoso libro secreto de Rhonda Byrne, esa ley de atracción es la ley de polaridad. Son las 7 leyes, pero la ley de polaridad es muy particular en ese sentido. La aplicación de la ley de polaridad es lo mismo que hablar de aplicar la ley de la atracción. Entonces, ¿dónde me enfoco? Allí tengo mi resultado. Vamos a ver ahora ejemplos en la vida. Como les dije, no vamos a filosofar mucho, porque no vamos a entrar en el tema del ser y no ser, no vamos a entrar en el tema de que si el universo es real o no es real, porque esos son temas que se discuten con la ley de polaridad. Vamos a ver unos ejemplos de vida y vamos a medio explicarles un poco esos ejemplos para que se encaminen, ¿no? Ustedes saben que tenemos retos, talleres que nosotros hacemos por las redes, por vía WhatsApp, Telegram, etcétera, para también ayudarlos con este tipo de aplicaciones. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a ver el primero, la gratitud. Dar las gracias cambia por completo tu enfoque. Te cambia de polaridad. Fíjense que hay unas en la propia cita bíblica, el Señor Jesús, cuando quedaban poco, no recuerdo la cantidad, 4 o 5 pesos, y un pan, Él lo bendecía y le daba de comer a 7,000 personas, y lo primero que daba era las gracias al Padre. Entonces, es importante todos los días levantarme y dar las gracias. Es importante todas las noches antes de acostarme dar las gracias. Es importante dar las gracias por todo, porque estoy vivo, porque respiro, por la gente que tengo a mi alrededor, por mis familiares cercanos, porque tengo electricidad, porque tengo internet. Algunos dirán, no, que se me cae, pero tienes internet. Porque tengo internet, porque tengo electricidad, porque tengo gasolina en mi vehículo, porque tengo aire que respirar. Y uno algunas veces se pregunta, ¿hasta el aire que respirar? Sí, hasta el aire que respirar. Todos tenemos que dar las gracias desde que nos levantamos. En ese sentido, yo les recomiendo el libro La magia de Rhonda Byrne, o que participen en uno de nuestros talleres gratuitos sobre la gratitud. Fundamental, en ese mismo libro se hace durante 28 días, donde ustedes diariamente aprenden las cosas a las que hay que darle gratitud. Entonces, es importante aplicar la gratitud en la vida. La gratitud produce cambios inmediatos. Si algo se le puede llamar magia o alquimia, es al uso de la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando tú das las gracias, tú te estás enfocando en un principio divino, y ese principio divino te lleva a una polaridad opuesta a lo que es la escasez, la pobreza, la obstrucción, la tristeza. Te lleva a una polaridad muy distinta. Por eso quien vive en gratitud empieza a dejar de tener cualquier clase de carencias. Pero si uno no da las gracias diario, si uno no agradece diariamente, automáticamente vas a hacer lo opuesto. Por eso se debe desarrollar la gratitud como un hábito de vida y debe realizarse todos los días. Te dejo de la gratitud por lo menos todos los días durante por lo menos 30 días. Toma un cuaderno y anota 10 cosas por las que dar las gracias. Y todos los días vas a anotar diferentes cosas por 30 días. Y vas a notar una diferencia importante. Igualmente, esa misma lista que escribes en la mañana, la lees en la noche.
Ponlo en práctica y vas a ver las diferencias que se van a producir en tu vida. Eso es aplicar la ley de vibración, porque me estoy enfocando en el polo de la energía. Viene otra, bien interesante, estamos por generar próximamente un reto, una actividad práctica, la estaré anunciando por todas partes y lo vamos a tener en el canal también, el arte de bendecir. Bendigan todo lo que ustedes tengan acceso, no solo sus hijos, no solo el vecino, al vehículo, bendigan los objetos, bendigan la gente. No tienen que estarle diciendo nada a nadie, ustedes llegan y los bendicen. Pueden bendecir y dar las gracias por las cosas que recibimos de la gente. Usted se va a comer una hamburguesa y se la preparan con mucho cariño, usted puede bendecir a las manos que cocinaron esa comida. Usted bendice sus alimentos, importante bendecirlo. Usted bendice a su vehículo, usted bendice su ropa, usted bendice sus órganos, su cuerpo. Usted debe bendecirlo todo. Y eso va a traer también cambios bien importantes en la vida. Recomendación: practiquen primero la gratitud y luego la bendición. En ese orden. Primero gratitud y luego bendecir. Si van a hacerlo en un orden. Pero esto es importante. Que usted bendiga todo. Bendigan todo su alrededor, su casa, a la gente, todo, sus mascotas, su utensilio de cocina. Bendíganlo todo, que todo alrededor de ustedes esté bendito. Trae cambios magistrales y nos polariza a lo que es una bendición. Incluso cuando debemos buscar el bien en todo y en todos, incluso cuando estamos ante una situación difícil, bendigan el bien oculto detrás de esa situación. En esos momentos que no veo el bien en algo, bendigo el bien oculto detrás de esta situación. Hace que eventualmente tú, o por lo menos tú entiendas por qué está sucediendo. Y en algunos casos también haga que esa situación cambie en tu vida para siempre. Entonces tú puedes decir: yo bendigo el bien oculto detrás de esa situación. Cuando quiero entender también puedo pedir: yo bendigo el bien oculto de esta situación y quiero saber, es conocer ese bien. Porque debo también buscar el bien en todo y en todos. Buscar el bien en todos es llamar las partículas positivas de las personas. Yo puedo llamar las partículas positivas de las personas. Yo puedo llamar las partículas positivas de los objetos. Pero entonces yo no me puedo dedicar a criticar. Yo no me puedo dedicar a hablar mal, al chisme y a ese tipo de actividades. Yo debo dedicarme a todo lo contrario. Cuando se esté hablando mal de alguien, diga el bien detrás de eso. Diga el bien detrás de esa persona. No vea el mal, no hable el mal, no oiga el mal. Entonces, busquen el bien en todo y en todos, hasta en las situaciones más difíciles de la vida. Bendigo el bien oculto detrás de esa situación y quiero ver ese bien y entenderlo. Entonces, este aspecto de buscar el bien en todo, hasta en lo peor, hace que eso de mal se vaya hacia la polaridad, aunque yo no sepa cuál es su popularidad. Ya bendecirlo y querer ver el bien oculto detrás de ello, lo vamos a ver. Fíjense que esto es tan maravilloso que en el manejo de improntas, que no pretendo profundizarme en el tema en este momento, hay una impronta que es muy difícil de manejar y es la impronta de la violación en las muchachas jóvenes. La violación es muy dura de manejar y la forma más adecuada de hacerlo es dándole un significado a esa muchacha de por qué vivió eso. Entonces, miles de casos. Existe una persona que tiene una fundación bien interesante en Estados Unidos, que fue una muchacha que estuvo secuestrada casi por año y medio por un loco que se sentía un mesías y él la violó todos los días de ese secuestro y se la llevó a unos desiertos en Estados Unidos y así la tuvo hasta que la consiguieron sus padres. Ella hoy en día lleva una vida normal dentro de lo que cabe y ella pudo fundamentar
el reconstruir su vida, entendiendo una fundación para ayudar a que las niñas que pasaron por eso puedan retomar su vida y darle un sentido a su vida, y a su vez también evitar que otras niñas puedan ser víctimas de ese mismo caso. Ella les dio una forma, ella les dio un giro al significado del por qué le sucedió eso a ella, y básicamente su vida cambió. Su vida cambió, y estoy seguro que una persona que cuando la ves con su esposo y sus hijos, tú puedes ver en ella una mujer de bien que trascendió una cantidad de cosas, como también le sucedió a Luisa Hay, que fue violada, y la forma en que ella le dio un sentido de giro a la vida, ella se convirtió en una persona que ayudó a muchas personas en el mundo, ¿no? Entonces es importante buscar el bien en todos. Recuerden llamar las partículas positivas de las personas y, por cierto, también de las cosas. Cuando usted se queja mucho del carro, de esto, de la casa, del techo, usted no está buscando el bien, está buscando el mal. O usted se queja del vecino, del amigo, compañero de trabajo, del jefe, usted está buscando el mal, no está buscando el bien. Entonces es importante esto. Debemos poner en práctica la llave de oro. Resumidamente, la llave de oro: cuando tú tengas un problema, dejas de pensar en el problema y piensas en Dios, llamándolo a Dios como tú lo llames: Dios, Jesús, Buda, Allah, Rama, Krishna, como tú quieras llamarlo, pero lo cambias por la imagen de Dios. Eso es importante. No quiero entrar en temas teológicos ni molestar, porque cité otros nombres, pero la realidad es que Dios es para todos. Quien desee conocer más sobre la llave de oro, le invito a que vea la charla que tenemos sobre la llave de oro, donde profundizamos un poco el tema de la llave de oro y le damos otra variante. Pero lo más importante es cambia tu pensamiento del problema, deja de pensar en el problema y empieza a pensar solo en Dios, y no permitas que el problema nunca llegue a tu mente. Aplícala. Eso es ley de polaridad también. Por último, sonríe. Sonríe y sonríe. Quien aquí les está hablando ha tenido que practicar demasiado la sonrisa y todavía tiene que seguirla practicando, porque yo siempre estaba bravo, parecía. No estaba bravo, pero parecía. Todas las fotos que yo veo de hace muchos años salgo con una cara muy seria. A mí me pasaba porque me tocó tener roles de muchas responsabilidades muy joven, y de alguna forma u otra me transmitieron una idea equivocada de que yo tenía que estar aparentar la edad de otros. Y la realidad es que eso es una tontería. Nunca le digan a una persona joven que aparente ser mayor, porque es una estupidez. Uno es lo que uno es, y mientras más joven puedas ser o alcanzar algo en la vida, significa que es tuyo. No tienes por qué aparentarlo. Entonces sonrían, aunque sea al principio fingido. Yo tengo un amigo que siempre sonríe. A mí me pasaba que yo iba con unas muchachas, que yo iba a comprar pan allí, y siempre que yo llegaba yo veía a las muchachas: hola señor, ¿cómo está usted? Con una sonrisa muy fingida. Y hola señor, con un cariño muy fingido, pero ellas hacían su mejor intento de ventas. Y a mí me encantaba verlas a ellas, porque yo decía: muy bien, esas muchachas están practicando muy bien las ventas. Alguien me dice una vez: mira, no, pero es que eso es mentira, a esa gente tú no le caes ni bien. Yo estoy pensando que nada, yo sé que me tratan especial porque lo hacen con todos los clientes. Y la sonrisa se les ve fingida, ciertamente. Llega un punto donde la sonrisa deja de verse fingida. Pero para que ustedes tengan una idea, yo que dicto cursos de llamada telefónica. Cuando tú vas a hacer una llamada telefónica de ventas, estoy hablando para hacer llamadas de ventas, tú tienes que pararte ante el espejo y mirarte y sonreír. Y luego, sonriendo, agarrar tu teléfono y llamas. Y si tú no puedes sonreír, aunque sea bien fingido, no llames. Porque no vas a tener el mismo resultado. Así en todo en la vida, quien vaya a llamar, si tú no puedes poner la sonrisa y llamar, no llames. ¿Por qué? Porque la sonrisa también tiene su magia y atrae un tipo de polaridad. Yo no he visto a nadie que no reaccione bonito a una sonrisa. Entonces, sonríe, practiquen sonreír, mírense en el espejo y sonrían.
Yo llegué al extremo a que le dije a una amiga mía hace muchos años, ya hace más de 13, 14 años, una compañera de trabajo que compartíamos oficina, y yo le decía, mira, dígame cómo llego yo en las mañanas, y me dice si estoy sonriendo, y no era las 10 de la mañana. Y todos los viernes hablamos de ver si yo estoy sonriendo o no. Entonces yo cuando veníamos los viernes a hablar, ¿cómo estuvo? Y me dijo, fatal, no sonreías nada. Y yo, en serio, pero si yo me sonreía. Me decía, no, tú hacías, eso no es sonreír. Oye, pero qué mal. Entonces yo pensaba que sonreía mucho y no lo hacía. Y estoy en eso. Yo también lo confieso, estoy aprendiendo a sonreír. Y quiero sonreírle a todo el mundo a mi alrededor, en todos los momentos, en todos los casos, en todas las reuniones, en todas las fotos, en todos los casos que surjan. Debemos estar sonrientes porque eso es lo que debemos atraer a nuestra vida, atraer sonrisas. Y eso también es practicar ley de polaridad, porque como existe la sonrisa, existe. Y cada una de estas cosas atrae algo. Y eso no se olviden. La polaridad genera el magnetismo y es lo que genera la atracción. Entonces, cuidado, cuidado y cuidado. Sonríe. Bien. Con esto entonces finalizamos. Espero que la charla haya sido de su completo agrado. Y que puedas poner en práctica todo esto en tu vida, puedas llevarlo a tener resultados. Este proyecto va a tener un resultado en la medida que ustedes cambien sus vidas, en la medida que esos cambios sean reales, tangibles y les permita llegar lejos. Que Dios los acompañe. Nos estamos viendo la próxima semana.